transgénicos. Qué polémicos son. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a intentar avanzar un poco en ese tema y vamos a hablar de sus principales ventajas y de algunas desventajas que tienen. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ununoctianos. Vale, empezamos entonces. Como siempre, aprovecho para recordaros mis redes sociales, en Twitter, @ununoctianos y en Instagram, @ununoctianos. Pero, ¿trans qué? ¿Qué son los organismos transgénicos? Bueno, y más en concreto los vegetales transgénicos. Pues sería un vegetal que se habría producido mediante técnicas de ingeniería genética. Y bueno, a este vegetal se le habrían incorporado los genes de otros organismos. Y bueno, de esa forma podemos meterle determinadas características, como por ejemplo podríamos tener, bueno, que existe, vamos, una sandía sin pepitas, cuando la comemos la parte incómoda de tenerlas que andar quitando, pues mira, nos las ahorramos. O un arroz que ya es directamente amarillo, entonces si queremos hacer una paella, pues nos ahorramos el azafrán, que es un poquito caro, o bueno, si ya somos un poquito más cutres y queremos echarle colorante, pues el colorante, la tartacina. Vale. Ventajas. Podemos introducir genes que por hibridación no sería posible. ¿Qué es por hibridación? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos un tulipán rojo y un tulipán amarillo, pues nos podría quedar algo parecido a esto, o un tulipán naranja. Esto es por hibridación. Juntamos dos organismos con determinadas características y siguiendo las leyes de Mendel, si esas características son dominantes o recesivas, pues nos saldría una cosa u otra. Vale, ¿qué otra ventaja tiene? Pues podríamos meterle a esa planta genes específicos sin necesidad de hacer los cruces que vimos antes. Entonces, ¿esto qué nos supondría? Pues que directamente reducimos el número de generaciones y el tiempo que necesitamos para hacer un nuevo cultivo. Bueno, entonces, ¿cuál sería una de las ventajas de lo anterior? Pues que el agricultor se disminuiría de los beneficios de determinadas plantas transgénicas, principalmente al disminuir los costos de producción para producir determinado alimento. Entonces, a ver, también disminuiríamos el uso de determinados productos químicos, como por ejemplo pesticidas, ya que si metemos genes de resistencia a determinadas plagas, nos ahorramos fumigar contra esas plagas. Entonces, bueno, en relación a lo anterior, es mejora la resistencia frente a plagas de insectos y enfermedades. Y bueno, los alimentos serían, se supone, de mejor calidad, al no tener ningún tipo de pesticidas, porque simplemente no son necesarios. Vale, otra ventaja sería la tolerancia a factores bióticos y abióticos. Factores bióticos, pues esos organismos parásitos frente a los que tendríamos que meterle de otra forma pesticidas. Y abióticos, pues por ejemplo, como podrían ser ciertas condiciones ambientales desfavorables, como una nevada, una riada, una tormenta, etc. Entonces, bueno, esto ayudaría a mejorar la producción. Entonces tenemos, evidentemente, mejor rendimiento. ¿Qué otra ventaja nos aporta? Pues que ciertas tierras que eran marginales, es decir, que por determinadas características fisiológicas, como por ejemplo determinada una excesiva salinidad o un pH incompatible con determinados usos agrícolas, pues ya las podríamos usar. Y bueno, otra razón sería la producción de determinados productos farmacológicos, como podrían ser vacunas o anticuerpos o determinadas proteínas, a través de plantas transgénicas, con una mayor producción y evidentemente con un mejor acceso y un buen precio. Vale, suena todo muy yuppie, pero no todo es yuppie en este mundo, tiene sus propias desventajas.
¿Y cuáles son las desventajas? Bien, las técnicas que tenemos ahora mismo solo nos dan la capacidad de meter muy poquitos genes. Entonces, también tendríamos, si quiere pasar ahora, una alteración en la expresión de los demás genes de esa planta, ¿vale? Tenemos un mayor coste de semillas. Evidentemente, para el agricultor esto sí es un ahorro económico porque tiene que gastarse menos dinero en, por ejemplo, pesticidas, pero las semillas le van a salir más caras. Y, bueno, esto no es todo. Después seguiremos hablando del tema semillas, que aquí empieza la parte peliaguda. Vale. También, como consecuencia de introducir determinados genes, pues nos podrían aparecer plagas de determinados organismos resistentes. Y bueno, pues eso podría ser fatal. Se podría producir una contaminación, pero contaminación por dos formas. Es decir, contaminación de variedades locales de una zona. Por ejemplo, de un determinado maíz que sea autóctono de una determinada región y que solo se cultive en esa región y que sea mantenida por los agricultores. Pero también una contaminación de ciertos productos que queremos que sean naturales. Por ejemplo, la miel, dado que, bueno, las abejas polinizarían y llevarían polen de organismos transgénicos. Disminuiría la biodiversidad, dado que si intentamos buscar una mayor productividad, perdemos ciertas variedades que son poco productivas. Y esto para la biodiversidad es malo. Aumentaríamos, por otro lado, lo que sería la vulnerabilidad genética. Y bueno, habría posibles efectos tóxicos, dado que determinadas plantas tendrían unas sustancias tóxicas de forma natural para defenderse. Y bueno, y cuando estas plantas estarían genéticamente manipuladas, ¿qué pasa? Los niveles de estas toxinas podrían aumentar. Y bueno, con respecto a lo de las semillas, que no se me quede en el tintero, los agricultores dependerían de las empresas que tienen las patentes de las semillas que quieren cultivar. Y bueno, por eso en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, y en general en todo el mundo, está causando un montón de problemas con monopolios, como por ejemplo Monsanto, literalmente los agricultores se ven atados hacia Monsanto. Es un tema muy interesante del que os recomiendo que investiguéis. Sobre el papel que ejerce un poquito Monsanto como monopolio. Vale, ¿y pueden tener algún efecto nocivo para la salud? Perdón. Pues sí. Por ejemplo, condicionado por la aparición de nuevas alergias por la introducción de ciertas proteínas en los alimentos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un caso en el año 2000 con el maíz Starling, donde se encontraron en la cadena alimentaria pues trazas de un determinado maíz que, bueno, pues no había pasado todos los controles oportunos, por lo que se ve. Entonces, bueno, esto provocó problemas de alergias graves. Otro problema, y muy a la orden del día, bueno, de los últimos años más bien, sería los relacionados con la aparición de resistencias a los antibióticos. Dado que, bueno, en algunos organismos genéticamente modificados se utilizan genes relacionados con la resistencia a los antibióticos como marcadores. Entonces algunos transgénicos pueden transferir a determinadas bacterias la capacidad de resistencia a determinados antibióticos que se utilizan para luchar contra determinadas enfermedades, por ejemplo, la tan necesaria amoxicilina. Y a ver, la Asociación de Médicos del Reino Unido habría recomendado
prohibir estos genes como marcadores. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Tú cuando quieres introducir un plásmido, por ejemplo, que es mediante una de las técnicas mediante las que se crean vegetales transgénicos, utilizo una bacteria, utilizo Agrobacterium, y yo lo que hago es que uso un plásmido de resistencia para los antibióticos. ¿Por qué? Porque después yo quiero saber si las bacterias que yo tengo tienen ese gen o no. Entonces, ¿qué hago? Los pongo en una placa de Petri. La placa de Petri tiene ese antibiótico, y las bacterias que no tengan el plásmido que confiere resistencia a ese determinado antibiótico, pues puedo usar, no sé, una placa con amoxicilina. Pues las bacterias que no tengan esa resistencia se van a morir simplemente. Entonces yo solo me voy a quedar con las colonias de bacterias que tengan la característica deseada. Es una forma bastante sencilla de asegurarme de que lo que yo vaya a meter en la planta tenga la característica que yo quiero. Y otro efecto negativo relacionado con esto sería la aparición de determinados tóxicos. Bueno, debido a esos marcadores que se utilizan. O sea, determinados productos que se utilizan para favorecer la entrada de plásmidos en las bacterias, pues pueden llegar a ser muy tóxicos. ¿Esto se puede solucionar? Sí, usando productos menos tóxicos. Otro problema podría ser, por ejemplo, una disminución de la capacidad de la fertilidad, dado que, según un estudio publicado por el gobierno austriaco, que os dejaré en la descripción, bueno, la fertilidad de los ratones alimentados con un maíz que estaba modificado genéticamente se vio seriamente dañada. Y bueno, con una descendencia menor, evidentemente, en ratones que estaban alimentados con un maíz que no era transgénico. Y bueno, nada más por lo que resta. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Like y sub si os ha gustado. Y ya sabéis dónde nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!